palabra. Mateo 6, 31 al 32. Vamos a leer Nueva Biblia Viva. Dice: por eso no se anden preocupando por la comida o por la ropa. Los paganos son los que siempre se andan preocupando de esas cosas. Recuerden que su Padre Celestial sabe lo que necesitan. Dice, los paganos son los que se andan preocupando por este tipo de cosas. El Señor lo primero que nos manda a nosotros es a no andar preocupados, es ocuparse inclusive antes de tiempo, ocupar nuestra mente, nuestra atención, nuestra fuerza en cosas que ni siquiera han ocurrido todavía. Luego en el verso 33 dice, y acá nos dice, lo más importante es que primero busquen el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesitan. Ahora mismo hay muchos mensajes que se dan y están enfocados en la añadidura. Dice la Escritura en la Reina Valera 1960 lo siguiente, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y muchos de los sermones están enfocados justamente en la añadidura. Tú vas a tener y tú tendrás, y ve una casa y decretan y profetizan y hacen, ¿sí? Y mucho mensaje está enfocado en lo que es añadidura. Y la gente quiere conectarse con la añadidura sin conectarse con el Dios que provee todas las cosas y las da de una manera sobreabundante. Esta palabra debe ser un rema en nuestra vida, una palabra específica, porque la Biblia nos está diciendo, busquen primero. Y es lo primero que nosotros tenemos que hacer, es lo primero, es la prioridad, es la primicia. Es lo primero en lo que tenemos que enfocar nuestra mente y nuestro corazón, en buscar primero el reino de Dios. Y nosotros muchas veces tenemos las prioridades en desorden. Y cuando tenemos las prioridades en desorden, también los resultados son en desorden. Entonces el Señor nos está diciendo, busquen primero lo que es reino, lo que es justicia. Y la promesa es que todo lo que ustedes necesiten, absolutamente todo va a venir como añadidura. Luego, vamos a mirar acá en Corintios. Sí, ¿ya está acá? Esta palabra ha sido una palabra específica y yo quiero que la tengamos bien presente. Dice en capítulo 10, ¿sí? ¿Estamos ahí? Sí, señor. 3, 5. Pues aunque vivimos en el mundo, ¿qué es lo que dice? ¿Nosotros dónde estamos viviendo? Obviamente estamos todavía viviendo acá. ¿Me activas el punto de acceso, por favor? Dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. ¿De quién? De Dios. De Dios. Dice que nosotros no libramos ninguna pelea como las libra la gente normal, la gente del mundo. Dice que estas armas que Dios nos ha entregado y nos ha confiado a nosotros tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Luego dice que destruimos. ¿Qué es lo que estamos llamados nosotros a destruir? Esto lo dice el versículo 5. Dice, ¿destruimos qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, lo primero que está hablando es que debemos derribar fortalezas. Fortalezas es lo que tiene adentro guardado, lo que se supone es valioso o lo que está generando una opresión para el pueblo. En el caso de Jericó, lo que estaba detrás de esas murallas era lo que estaba generando para el pueblo que necesitaba pasar por ahí
un motivo de opresión, de incertidumbre, de inseguridad, porque se sabía que allí entre dos hombres tenían que cargar, ¿se acuerdan? Un manojo de ¿qué? Un racimo de uvas. Y no era un racimo común y corriente, lo tenía que cargar entre dos personas, porque era demasiado grande y decían los espías, son grandes y son gigantes y nosotros ante ellos somos absolutamente nada, nos van a devorar, porque son gigantes. Lo que había allí era un pueblo demasiado intimidante. Y nosotros, el Señor nos ha mandado a establecer que su reino gobierne. Jesucristo vino a eso. Estábamos leyendo en el principio, ¿no? Que es el reino lo que nosotros tenemos que buscar y que todo lo demás viene por añadidura, ¿cierto? Jesucristo centró su sermón y su enseñanza en el mensaje del reino. Jesús siempre hablaba del reino, de hecho dijo que el reino era como una mujer en dolores de parto, ¿no? El reino lo comparó, ¿a qué les compararé? Y empezaba el Señor a dar ejemplos, parábolas, enseñanzas de lo que era el reino. ¿Y por qué el Señor se enfocó tanto en el reino? Porque hay cosas que por diseño divino están ya y se deben establecer en la tierra. ¿Por qué? Porque a raíz de la caída del ser humano, del pecado en Adán, el pecado en Eva, ese diseño perfecto de Dios se estropeó, lo estropeó el hombre. Pero el Señor en su infinita misericordia y gracia envió al segundo Adán llamado Jesucristo a restablecer la conexión entre Dios y los hombres, a restaurar la comunicación, a restaurar la bendición, a que fuéramos restituidos y sanados. Fue a través de Cristo que de nuevo se establece el diseño perfecto del cielo acá en la tierra. Y el Señor Jesús, cuando caminó entre la gente, el Espíritu de Dios, ustedes saben los 3 tiempos del Espíritu Santo a través de la historia, en ese segundo tiempo del Espíritu Santo caminando en medio del pueblo, lo que Jesús vino fue justamente a establecer el diseño del cielo en la tierra, a que se restaurara. Y Él les decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente miraría, pero y decían así, este es el hijo del carpintero, pero es el hijo de María. ¿Acaso sus hermanos no están también entre nosotros? Porque esa gente estaba mirando el 100% de la humanidad en la unión hipostática, estaba mirando el 100% de la humanidad del carpintero y no estaban mirando el 100% de la deidad de Dios dentro de ese hombre, en un cuerpo semejante al de nosotros. Estaban enfocados en una parte, no estaban enfocados en lo que realmente era importante. Entonces, si Él entraba en un lugar como estos y decía, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué es lo que nosotros podríamos entender? ¿Qué pensaríamos? Si el Señor llega ahora y nos dice, el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué pensarían ustedes? A ver, muchachos, ayúdenme, por favor. ¿Qué pensarían? El reino es Él. Pues ¿quién entró? Entró el reino. Porque tú miras y dices, no entró más nadie con Él. El reino se ha acercado. Pues ¿quién se acercó? El que se acerca es Cristo. Él es el reino y el representante del reino de los cielos. Él es ese representante, Él es ese reino hecho carne. El 100% de la deidad de Dios en Cristo Jesús, caminando y acercándose. El reino de los cielos se ha acercado, era lo que Él les decía. Pero también el Señor les decía 2 cosas siempre, 2 cosas les decía el Señor, y eran las siguientes: arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse es una palabra que ustedes sí conocen, ¿cierto? Es metanoia. Es un cambio por completo en la manera de pensar. Hemos empezado acá una serie que se titula Derribando Argumentos. Empezamos a hablar de los argumentos. Vamos a estar derribando argumentos que hemos aprendido, que nos han impuesto otros, que hemos adoptado, que hemos abrazado, que hemos recibido tal vez por herencia, y estamos en una serie de derribar argumentos. Porque si se derriban argumentos es más fácil que el corazón se sane y haya libertad. Venimos en una secuencia en el mismo tema, en el mismo orden.
Entonces el Señor les dice, arrepiéntase, cambien su manera de pensar. Para que haya un verdadero arrepentimiento yo tengo que aprender. Esto me lo enseñó un profesor muy elocuente en la universidad. Él decía, la comunicación consiste en esa capacidad que nosotros debemos procurar, y es vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de otro, para llenarnos. Eso es la comunicación verdadera. Esa es la oración. Y yo le decía, profesor, quiero añadir algo. Eso tiene que ver con la oración, porque la oración es la capacidad que yo tengo que tener de vaciarme de mí mismo para poder llenarme de Dios. Esa es la verdadera oración, esa es la verdadera comunicación. Entonces, para que haya un cambio de mente, yo también tengo que tener la capacidad de sacar de mi cabeza cosas que he aprendido por experiencias de otros, por cultura, por familia, por herencia. Cosas que a lo largo de mi vida me pareció y las abrazo y las defiendo, y que en realidad, si yo me voy a la raíz, me voy a enterar y me voy a dar cuenta que no son consecuentes a la palabra de Dios, y todo lo que nosotros adoptemos como pensamiento, como fortaleza en nuestra mente, tiene que ir basado a lo que es la palabra de Dios. Debe haber un filtro. Nosotros tenemos que aprender a filtrar las cosas. Nosotros no podemos comer entero, hay que tener un filtro. Y el filtro consiste en que esto que yo estoy pensando agrada a Dios. Esto que yo estoy meditando da gloria a Dios. Esto que está en mi mente dando vueltas en realidad corresponde a la palabra. Esto que estoy guardando, mastico, medito y tengo ahí en mi cabeza, corresponde a la palabra de Dios. Y ese es el filtro, porque respondiéndome esas preguntas tan sencillas, yo me voy a dar cuenta si ese pensamiento se puede quedar o más bien ese pensamiento se tiene que ir. Hay cosas que nosotros no podemos aceptar, vengan de quien vengan, porque todos somos seres humanos. Y aunque unos llevemos algunos años más, otros unos años menos, unos estemos jugando de delantero, otros de arquero, lo que estemos haciendo dentro del cuerpo de Cristo, todos sin excepción somos seres humanos, todavía somos personas en proceso. Somos personas que están siendo procesadas y somos iguales. Somos iguales. Hay muchos pastores que andan diciendo que no, que ellos son mucho más que el pueblo. No, el hecho de que ellos estén desempeñando una labor que sí es honrosa, porque la Biblia dice, al que honra, honra. Y uno es pastor, otro es apóstol, otro es profeta, pero de igual manera cada cosa es demasiado valiosa. Yo no puedo llegar y menospreciar a mi hermano porque lleva tantos años en el evangelio, o porque su iglesia es más pequeña que la mía, porque eso pasa, o porque la mía es más grande, menosprecio, o porque lo que yo he hecho recorre naciones, o sea, no es válido, no es válido. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuándo vamos a aprender esa humildad tan necesaria dentro del pueblo? La gente anda en una lucha de egos, la gente anda en una lucha de orgullo. Mi iglesia, no, no es su iglesia, es la iglesia del Señor. El pastor solamente es un mayordomo. El pastor no puede enseñorearse de las ovejas, ni maltratarlas, ni oprimirlas. El pastor no está para despojar a las ovejas y enriquecerse a costa de la fe de la gente. Esto es tan delicado, es una labor tan honrosa, de verdad, es un privilegio poderle servir a Dios, pero a la vez es una labor tan delicada, porque es que el jefe no es un hombre, es el Señor. Cuando una persona viene a consejería, literal, es literal, cuando una persona viene a una consejería, yo en mi corazón estoy clamándole a Dios. Les comparto esto, es algo muy personal. Estoy clamándole a Dios para que el Señor traiga su ciencia, su sabiduría, su gracia, su dirección, para poder aportar y ayudar a las personas que están siendo ministradas o aconsejadas. ¿Por qué se tiene que hacer esto en temor? ¿Por qué se tiene que hacer con profunda reverencia, con honra, con respeto? Porque en medio de una consejería, literalmente lo que hacen las ovejitas es sacar su corazoncito y entregárselo al pastor, contar sus cosas, exponer su vida, desnudar su vida, decir, mira, tengo esto, pasa esto. Sacan parte de su corazón y te lo están poniendo en tus manos, y ellos confían que como pastor tú hagas lo que es correcto con lo que tú estás recibiendo. Pero muchos pastores, he conocido por desgracia gente
que tiene por costumbre saber la vida de todo el mundo simplemente para manipular a las personas, para oprimirlas luego, para sacar cosas económicas. ¿Ustedes pueden creer eso? Miren, honestamente, yo le doy gracias a Dios. A mí me pueden decir pastora o me pueden decir Mónica, como quieran, está bien. Yo sé que le estoy sirviendo a Dios. El título no hace a la persona, es la labor lo que dice quién es usted, qué somos. Honestamente, yo digo esto y me responsabilizo por lo que estoy a punto de decir. La iglesia cristiana está muy viciada. La iglesia cristiana ha mezclado su doctrina con la apostasía. La iglesia cristiana, no, a nivel general, no es que estoy atacando ningún ministerio, pero a nivel general, la iglesia cristiana está muy contaminada por cosas y prácticas del mundo. Muchas iglesias han traído el mundo a la iglesia, prácticas del mundo a la iglesia. Cada vez más se siente una decepción y un sinsabor y un celo. En serio he sentido celo. Ayer en la mañana estaba muy enojada, de verdad enojada. Sentía celo, mucho celo, profundo celo en mi corazón. Me sentía como en el Salmo 73. De verdad, yo decía, uy, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tener que hacer las cosas así? A un pastor no le es permitido acumular riquezas. No le es permitido acumular carros. No es bíblico. A un levita no le es bíblico. Lo siento, no es que un pastor tenga que andar en pobreza, no, el obrero es digno de su salario, no hay que ponerle un bozal al buey que trilla. Pero el Señor es claro, porque cuando se tiene en exceso el corazón se puede desviar, lo dijo David y le pasó a Salomón. Entonces, si yo no aprendo de la oración de David y lo que le pasó a Salomón, entonces no, tenemos que ser personas correctas, íntegras. Entonces es que el pastor tiene siempre que andar colgado en los buses. Y no, un carro es una necesidad. Y ojalá un buen carro que no esté molestando para que no esté pagando el pastor en talleres y cosas. Bueno, un carro, una casa cómoda en un buen espacio es una cosa buena. Tener su alacena con mercado, tener ropa para que se cambie, para que dé honra al Dios que lo honra, está bien. Todo eso está bien, no está mal. A ver, no está mal orar por la añadidura, no está mal. No está mal conocer cuál es la añadidura que Dios promete, no está mal. De hecho, David, cuando fue a enfrentarse al gigante Goliat, dijo, ¿y qué le darán al que logre vencer a este tipo? ¿Qué es lo que van a dar? O sea, no está mal. Saber cuál es la añadidura, desconocerlo, eso sería pésimo. Conocer cuál es la añadidura que te trae a ti por buscar primero el reino, no está mal. Pedirle a Dios, Señor, necesito esto, no está mal. Dios es Padre. Lo que está mal y es incorrecto es el amor a las riquezas, el amor al ego, amarse más que amar a Dios. Y hay gente que tiene en primer lugar su propia vida, sus riquezas, sacan el carro, mi bebé, lustrando aquí a mi bebé. No es un bebé, es un carro, es una bendición de Dios. ¿Por qué hacer alarde? ¿Por qué hacer alarde? Miren mi casa en redes sociales, miren mi carro, miren. O sea, no es necesario, eso sale sobrando. Gloria a Dios por las bendiciones, sí, está bien todo eso, la añadidura está bien, no digo que esté mal. Pero David dijo, no me des demasiado para que yo me enorgullezca y me aleje. Tampoco me des poco para que yo peque. O sea, no, hay que mantener una sobriedad. Por eso dice que el siervo de Dios sí tiene que ser sobrio. Se tiene que tener un equilibrio. Cuando ya la gente empieza a acumular esas riquezas desmedidas, que carros y blindados, bueno, algunos en algunos lugares por temas de seguridad lo tendrán que hacer, bueno, ok. Pero que empiecen a atesorar y atesorar y atesorar y atesorar y atesorar. Mientras la iglesia tiene tantas necesidades, mientras tanta gente que llega a la iglesia con hambre, sin ropa, ¿sí? O sea, ¿cómo? Eso no puede ser una cuestión piramidal. O sea, si Jesús vino, agarró los panes y los partió para que todos comieran, Él hubiera dicho, vámonos a comer nosotros, de malas todo el mundo. No, se trata de que todos se sienten
Tuvo compasión por las multitudes. No los puedo despedir así. Ay, Jesús fue la persona más maravillosa, de verdad. Es lo más lindo que puede, de verdad que como Él no hay nadie. Dijo, ¿cómo los voy a despedir así? Se van a desmayar por el camino. No aguantan, llevan mucho tiempo acá escuchándome. ¿Cómo los voy? Ay, pues ya los alimenté, no solo de pan vivirá el hombre, de toda palabra que ha salido de mi boca, van fuertes en el espíritu. Pues que miren a ver que mucha gente es así. Desde que el siervo coma, hay temas de temas, ¿saben? Hay temas de temas. Porque no estamos hablando del caso del profeta cuando la viuda, porque era un milagro lo que se estaba probando ayer, el corazón para la fe para un milagro. Jesús dijo, no los manden así, no podemos. Ay, ¿a dónde les compramos? ¿Acaso tenemos tanta plata para alimentar a toda esta gente? ¿De dónde vamos a sacar plata para alimentarlos? Ni que tuviera. Dios mío. Y el Señor dice, no, ¿qué hay? ¿Qué hay acá con nosotros? No, pues solamente hay eso. Ok, con eso poco que hay, vamos a alimentarlos a todos. Es la actitud de un verdadero pastor. Por eso es el príncipe de los pastores. Uno que se preocupa, comamos todos. Vengan a ver, podemos comer todos. Vamos a hacer unas onces acá en la iglesia, comemos todos. A ver, crecimos. Donde la abuela decía, llegó visita, más agua en la olla. Donde comen 2, comen 3. Donde comen 3, comen 10. Multiplicaban, qué unción en esas manos para multiplicar la comida. Y todos comiendo, todo el mundo comiendo. En las reuniones familiares, grandes, pequeños, todos comiendo. Y esas comidas eran las comidas más deliciosas, era un manjar. Todos comiendo, ese piquetico, ese bocadito y todos, vamos a aprender a compartir. Ese es el verdadero cristianismo. Entonces dice el Señor acá, nosotros no somos como la gente que está en el mundo, peleamos de otra manera, tenemos que establecer el reino de Dios, es la misión que nosotros tenemos, vamos a establecer el reino, el gobierno de Cristo en esta tierra. Jesús les dijo, arrepiéntanse, y la otra palabra, conviértanse. Esta palabra es epistrepo, griego también, metanoia griego, epistrepo, griego, y lo que traduce es dar vuelta, volverse a Dios, regresar a Él, dar vuelta, volverse a Dios, regresar a Él. Y esto es lo que se traduce y conocemos nosotros como el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Es dar un giro de 180 grados a mi deseo, a mi necesidad, a lo que yo quiero, a lo que a mí se me antoja, para girarme hacia Dios y escucharlo a Él, conocer directamente de Él qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él manda? ¿Qué es lo que Él dispone? Es volverme a Dios, es empezar a girar. Y esto es progresivo. Entonces, hay un error muy grande ahora, una mentira del diablo que se infiltró dentro del pueblo de Dios. Muchos dicen, la oración de entrega es suficiente y la persona ya es cristiana. Falso, es mentira. La oración de entrega quizás sea el primer paso. Muchos la repiten de manera mecánica en las campañas, ni siquiera saben qué es lo que están diciendo. No entienden. Quizás pueda ser el decir yo creo en Jesús el primer paso. Es el primer grado dentro del giro que tú empiezas a dar de los 180 grados. Pero la Biblia es clara cuando dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llega a su máximo esplendor. Así es nuestra vida. Yo no puedo decir que usted es lo mismo que era hace 10 años, hace 12, hace 7, hace 5. No eran los mismos antes que son ahorita. No soy lo mismo porque la senda del justo va en aumento. Hemos crecido. Hay cosas que hace 3 años nosotros pensábamos que se hacían bien y nos hemos dado cuenta, no. Pues hombre, las corregimos. Si tenemos que pedir perdón en algo que nos hayamos equivocado, pues pedimos perdón. Pues si tenemos que corregir algo que habíamos aprendido mal y teníamos como paradigma y argumento en nuestra cabeza y nos dimos cuenta ahora, porque el Espíritu Santo iluminó nuestra mente y nos reveló, está mal, pues hombre, lo corregimos, lo cambiamos y ok, eso es parte de esa metanoia y ese es parte de ese nuevo nacimiento. ¿Qué sucede ahora? Que le dicen a la gente lo siguiente, a la gente le están diciendo y lo publican.
Tú no eres más espiritual por ayunar más. Tú no te hace más espiritual leer más la Biblia. Tú no eres más espiritual por ir a todas las reuniones de tu iglesia. Tú no eres más espiritual por orar más, por ayunar. ¿No han escuchado? Eso lo dicen. Ay, no, y lo dicen. Y les voy a decir que eso es mentira. Porque sí o sí, cuando tú lees la Biblia, la mente te cambia. Sí o sí, cuando tú oras, te vacías de tus temores para llenarte de la fe de Dios. Sí o sí, cuando tú ayunas, quebrantas tu carne y tu espíritu se vuelve fuerte. Sí o sí, el venir a la iglesia nos bendice porque nos bendice. Amén. Entonces es una gran mentira. Ay, sí. Porque miren, los que dicen eso se quedan en la casa para ver Netflix, para procrastinar mirando 1000 videos de esos que corren y corren y corren y corren, nunca acaban y nunca se termina de ver un video, porque esa es la mayor droga, esa es la peor adicción que se ha infiltrado de una manera tan sutil. TikTok, yo no tengo TikTok y no tengo nada con el que lo tenga, pero TikTok es de las peores cosas, pantallas divididas que hacen, esto está diseñado, ¿no, doctor?, para que el cerebro se disperse. Porque no hay concentración. Cuando tú estás mirando una pantalla y están pasando dos cosas, el cerebro empieza, o sea, es una droga. Es una droga. A la gente le genera placer el estar metida en redes sociales. Y esa procrastinación que hace a la gente improductiva, la mente está dormida. La gente ya no se sabe un número telefónico. La gente ya no sabe ni dónde vive. Ay, ¿cómo es la dirección de mi casa? Como ya está ahí en el Waze, nomás oprimen para el servicio de Waze. ¿Y cómo es? Mi número. Yo uso el chiste, yo no me llamo a mí misma, entonces no sé mi número. ¿Sí? Uno se le olvida el número telefónico, uno ya. Y antiguamente la gente se obligaba a pensar. La gente obligaba, hacía un esfuerzo. El número, así fueran 7 números, la gente se los aprendía. Se sabía el número de la casa, se sabía el número de la abuela, el de los contactos, de los familiares. Por allá los que menos se usaban estaban en la libretica. Hasta el abecedario la gente se sabía, ahora ni el abecedario se lo saben, porque la libreta venía A, B, C, D, E. Ahora, ¿qué va primero? Empiezan a buscar y, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque la procrastinación y el andar tanto tiempo consumiendo ese tipo de cosas nos tienen a nosotros en una esclavitud. Generan argumentos y fortalezas en la mente que no nos dejan a nosotros conectarnos con lo que es real y verdadero. Lo que en realidad cambia vidas, lo que en realidad produce algo en nosotros. Entonces, miren cómo es. Dice que es un nuevo nacimiento y que es progresivo. Los abanderados de esa frase están engañando a la gente y están siendo tropiezo. Porque si es más espiritual, de verdad. Ay, no es más espiritual. ¿Por qué? Porque usted duró tal vez 3 días en un ayuno. Salió del ayuno porque el diablo es... El diablo. Echemos la culpa a alguien. Es más fácil, ¿no? Sale usted del ayuno con su espíritu fuerte y su carne débil. Pero justo alguien le pisó el juanete mal acomodado ese día y la carne quiere volver a retomar el control. Tiene memoria la carne quiere volver a retomar su posición. Y entonces la reacción... Porque dije, si yo venía de la santidad, estaba con los querubines, vi casi a los 4 seres vivientes girando sobre sus ruedas, pero ¿qué pasó conmigo? Soy carne. Sí, somos carne. De verdad somos carne. El hecho de que tú hayas fallado ahí en ese punto no quiere decir ni anula todo lo que tú habías conquistado antes. Satanás es mentiroso para decirte, todo lo perdiste por esta actitud. ¿Y quién dijo eso? Si es que el sacrificio de la cruz es más grande que mi fallo y mi error. Sí, puede ser que yo como ser humano reaccioné. Aún después de salir de los 40 días de ayuno, Moisés se enojó. No fue así. Y no por eso Moisés dejó de ser Moisés, el hombre, uno de los protagonistas en el monte de la transfiguración. Moisés, sí. Entonces ¿nos puede pasar a nosotros? Claro que sí, pero Satanás va a poner un argumento, y quiero que ese argumento para empezar hoy se desmonte. Hoy vamos a desmontar el primer argumento, el argumento de la acusación y de la duda. ¿Por qué? Porque Satanás es experto en lanzar ese dardo para decirte, perdiste todo por esto que acaba de pasar. Y no es así.
No es así, queridos hermanos, no es así. Si es más espiritual el que ora, el que lee, sí, hay que seguirlo haciendo. Satanás va a pincharte en ese punto para que tú digas, no vale la pena. Si habiendo leído y ayunado me pasó esto, ya mejor no. Si yendo a la iglesia me pasa, es mejor no. Es verdad, no soy más espiritual por ir allá. Mejor me quedo viendo la serie, mejor me quedo tomando chocolate en la casa, mejor me pongo a lustrar el bebé, la camioneta, el carro. No, esperen un momento. Estamos en la pelea. No peleamos como pelea la gente del mundo. Las armas de nuestra milicia son diferentes. Ayer leíamos, ningún soldado en servicio activo se enreda en cuestiones civiles, para no avergonzar a aquel que lo tomó y lo reclutó. Ninguno que milita para Cristo se enreda en los negocios de este mundo. Es verdad. Entonces yo tengo que ser consciente de que tengo armas. Yo les decía ayer algo, el soldado está en la milicia no para cuestionar órdenes. El soldado le mandan a hacer una cantidad de cosas que son absurdas y ridículas y lógicas. Y el soldado, como quiera, no se le levanta a su superior y decirle, ¿y yo por qué tengo que hacer eso? Pues yo no voy, no lo hago. No, a ver, la vida se la da el soldado en el ejército. A ver si el soldado se pone a contradecir, a ver qué le va a pasar. Al soldado le dicen, haga esto, le toca hacerlo. Cosas que uno dice, ¿en serio? Porque lo que el soldado necesita aprender no es a discutir y poner en duda las órdenes de su superior. Él va a aprender en primer lugar lo que es obediencia. Y para nosotros los que militamos para Cristo, obediencia es igual a fe. Obediencia es fe. Yo no estoy para discutir las órdenes de mi superior. Si me está diciendo, entren en un ayuno de 7 días, porque son murallas las que tienen que romper, porque son ladrillos físicos y espirituales los que ustedes van a romper. Yo tengo que obedecerle al Señor. Todo el tiempo me ha hablado de rompimiento, de quebrar, de romper. Y me dice, se van a romper las murallas, es lo que van a pelear ustedes. Yo le digo, ok, Señor, ¿y no podría ser mejor el ayuno de Daniel? ¿Y no podría mejor ser el de Esther? Y mejor si no ayunamos, porque no por ayunar somos espirituales. No. Yo soy un soldado. Si se me da una orden, la orden se acata y punto. ¿Acaso Dios no es Dios para mandar lo que Él quiere como quiere? Si Él siendo Dios, Él hace. Él hubiera podido soplar sobre esas murallas, así como sopló sobre las codornices para que cayeran, les sopló en la cola a todas y todas cayeron. Así como sopló sobre las codornices y como hizo descender maná del cielo, podría también soplar sobre las murallas para que se deshagan y se pulvericen, como sopló sobre la mar. Pero es que Dios no siempre obra de la misma manera. Entonces, si el Señor dice vamos a destruir fortalezas y argumentos, vamos a destruir esto. Si el Señor nos dice caminen, caminamos. Si el Señor nos dice se quedan quietos, nos quedamos quietos. Es el tiempo de salir, es el tiempo de salir, es el tiempo de ser, vamos a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. No discutimos órdenes, a Dios no se le discute, solamente se le obedece porque somos soldados. No peleamos como pelea la gente del mundo, peleamos de acuerdo a los principios de Dios. Y sí es más espiritual el que le echa la mano a las herramientas espirituales, sí lo es. Así esa gente que está promoviendo eso en redes sociales diga que no es más espiritual. Lo he escuchado pastores decir eso. No te haces más espiritual. No, eso sí o sí va haciendo mella en nosotros. ¿Por qué? Porque han visto que gente después de una ministración de un seminario sale y falla en algo. No, fue un fallo, pero eso no niega. Eso no va a tapar lo que tú has conquistado antes, ¿no? Seguimos adelante. Son tropiezos que hay en el camino a veces, sí. Pero nos levantamos porque 7 veces cae el justo y ¿cuánto lo levanta el Señor? Hay una historia en la Biblia que dice que habían unos hombres llevando a un amigo, ¿se acuerdan? Al paralítico. Lo cargaron. Voy a buscarle, quiero compartírsela, voy a leerles esa palabra. El hermanito John la tiene por ahí. ¿Sí, hermano? ¿No la tenemos? Dios santo, ¿qué dice? Disculpen, chicos. Lucas 5:18. ¿Cuál es? ¿Tiene Reina Valera?
Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿qué dijo? Respondió, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Ayer yo les compartí algo en Santiago 5. Dice: ¿alguno está feliz? Cante. ¿Alguno está enfermo? Vaya donde los líderes de la iglesia, que lo unjan con aceite, oren por él. Va a ser salvo, que salvación es ser sano, y lo mismo que pasa acá. Luego dice el apóstol, dice: y si hubiere, mire, escúchenme esto, porque esto les va a derribar algún argumento que ustedes tengan. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Le preguntaron al enfermo: ¿quién pecó, usted o sus padres? Ese es el típico. Esto le duele a los fariseos, esto le duele a los religiosos. Qué alegría, esto les duele a ellos. ¿Quién pecó? Porque siempre andan buscando. Eso que le está pasando es por algo, se lo merece, es porque hizo eso. La gente muchas veces van a orar por un milagro y lo primero que: Señor, perdóname. Fue porque yo abrí una puerta en el año 2002. Fue porque en el 2005 yo, de verdad que y la gente anda pensando que para recibir un milagro primero tiene que poner en orden todas sus cosas. Yo no digo que debemos vivir en pecado ni en desorden, no. Dios es un Dios de orden y de santidad. Pero Dios también es un Dios de gracia. Y si tú estás procurando un milagro, justificando y argumentando y organizando toda tu vida, entonces el milagro ya no viene por fe en la obra de Cristo, sino por tus obras y tu justicia. Y a ustedes, ¿dónde la Biblia les dice que nosotros recibimos bendición de Dios por nuestras obras buenas? No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Es así? Esperen, porque es que hemos aprendido cosas mal. Vamos a poner en orden esto. Dios es un Dios celoso, y Dios espera de nosotros santidad como respuesta de amor a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Ya? Él mira en nosotros cómo anhelamos amarlo, servirle y hacer las cosas de la manera correcta. Él nos conoce, Él sabe la intención de nuestro corazón. Aún antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él sabe lo que hay en el corazón. ¿Ya? Pero dice en el libro de Santiago: si alguno está enfermo, busque que lo unjan y ore. Esa persona va a ser salva. Y si hubiere cometido pecado, le va a ser perdonado. Le están diciendo al enfermo: arrepiéntase, gima ahí, ayune, clame, límpiese, y luego venimos y oramos por usted para que reciba el milagro. Únjanlo. Es el aceite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tipifica el aceite en ese párrafo y lo tipifica a lo largo de la Escritura. Y es el único que puede traer convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios, que cuando es puesto sobre nuestra vida nos hace sentir mal, nos hace sentir tristes, hace que nos contristemos por haberle fallado al ser más perfecto, más amoroso y más santo, y el que nos ha amado como nadie más nos ha amado. Sentir ese dolor es bueno, porque eso simboliza que el Espíritu Santo fue puesto sobre nuestra vida y que en ese momento nosotros somos sensibles a Él como Él es sensible, y lo hemos contristado a Él, y nos contrista contristarlo, y nos duele haberle negado, y nos duele haberle fallado. Cuando viene el Espíritu sobre el enfermo, el aceite que es el Espíritu Santo sobre el enfermo, ya el enfermo está completamente quebrado ante Dios.
Y si hubiere cometido pecado, va a ser perdonado. En la lógica humana es al contrario. Si se dan cuenta cómo nosotros, si se dan cuenta nosotros cómo somos, no, yo doy el diezmo porque si no Dios, mejor dicho, se enoja y no me va. No, no es así. Nosotros lo hacemos por obediencia, porque la obediencia a Dios le está demostrando que lo amamos, ¿cierto? Que no queremos hacer cosas que van en contra de Él. Cualquier cosa que el Señor nos pida, nosotros la hacemos no por imposición, porque lo que se hace por imposición y por mandato, por obligación, nos deja fuera el amor. Miren, yo una vez escuché a un señor hablando y me decía, yo tengo una cuota alimentaria para mis 2 hijas. Una la tiene en Bucaramanga y otra en Bogotá. Y el tipo decía, lo que me manda a mí la ley es una miserableza aparte de todo. Con eso no vive un joven, un niño. 200,000 pesos creo que les da, o 180 algo así. Es lo que les ponen así. Y yo le doy eso, porque es lo que me obligan a mí. Y yo decía, ¿por obligación? Sí, porque me toca darles eso, porque la mamá puede... Todo lo que tú haces porque te han obligado a firmar un documento, todo lo que se hace por obligación, te deja fuera el amor. Yo prefiero que no hagan algo para mí si lo están haciendo porque es impuesto, porque toca. No, es que toca ahora tal cosa, es que no, pues toca hacerle el favor o toca... No, pues es que no, pues tocó. No porque lo que se hace por obligación te saca el amor, lo deja fuera. Cuando tú lo haces por obediencia, pero por una obediencia que ama, como cuando tu mamá te dice, haz esto, y tú dices, yo la amo tanto que voy a obedecerla porque no quiero que se entristezca, que le entreguen una mala informe en el colegio, o que yo haga algo que le hiere dentro de la casa, o algo que le va a hacer sacar lágrimas. Yo prefiero obedecer a mi mamá porque la amo y no quiero hacerla sentir triste. Ese es el verdadero sentido de las cosas. Entonces, cuando el enfermo le ponen el aceite, ya con solamente el aceite, que es el Espíritu Santo, él dice, oh. Y por eso mismo viene el perdón de los pecados para la persona. Pero no es así. No podemos apoyarnos todo el tiempo en nuestras obras. Ahora, la fe sin obras está muerta. Son necesarias las obras para que yo diga, sí, yo tengo fe. No, yo tengo fe en que la iglesia va a crecer y que las personas van a conocer de Dios. Tengo mucha fe. ¿Y qué estás haciendo? No, pues tengo fe. ¿Pero qué haces? Pues fe. No, es que la fe te lleva a actuar. ¿Y qué vas a hacer? Le prediqué a fulano, invité a fulano, le compartí a él, oré por tal persona. Ah, ya, tu fe se está materializando. Es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces leíamos el caso del paralítico, acá en Lucas. ¿Qué pasa con el tema? Es que el Señor, siendo omnisciente, está en medio de su conferencia. ¿Ustedes creen que el Señor desconocía el lugar donde estaba el paralítico? Así estuviera a kilómetros de distancia, a metros. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía dónde estaba aquel hombre? El Señor hubiera podido decir, muchachos, qué pena, se acabó la administración, tengo que ir a... No. Muchachos, suéltenme, voy porque la mujer con una enfermedad de 12 años de hemorragia, voy a... No, porque es necesario que cuando una persona tiene esa fe se active también en la fe, ¿verdad? Entonces este hombre está allá lejos y desde que él está allá el Señor sabe dónde está la condición en la que él se encuentra. Me encanta porque necesitamos amigos como los amigos del paralítico, gente que decide, voy a ayudarte a llevar tu carga, no gente que te ve tirado en la situación y te dicen de malas, mira a ver cómo se levanta de ahí, es su problema. Desde que mis piernitas funcionen, hasta luego. Hay mucha gente así. Hay gente que solamente les interesa lo que tiene que ver con eso, sí les duele y les afecta, lo que tiene que ver con otros no. ¿Usted cree que a ellos no les pesó tener que cargar a este tipo? Y por ahí si fuera como samaniego. Imagínense. Todos cargando el lecho del hombre. Yo creo que empezaron a moverse y el tipo, oiga, ¿para dónde me llevan? Y ella que se caía en la camilla en la que lo estaban llevando. Y trataban de ponerlo. ¿Y por qué el Señor no dijo, sabiendo todo lo que estaba pasando afuera, por qué no dijo,
ey, necesito que me abran espacio, afuera hay un hombre que necesita un milagro, calle de honor, por favor, para el quinceañera, por favor, calle de honor, viene alguien, el tipo tiene fe, se está moviendo, o sea, por favor, no hay espacio. Deciden si ustedes han visto el libro de usos y costumbres de tierras bíblicas, van a ver cómo eran las casas. No era que la casa no tuviera techo, es que la casa tenía techo. Y se suben por la terraza porque la escalera era externa, no encontraron cómo entrar, se suben y se suben al tejado y rompen el tejado. Yo me imagino al Señor Jesús hablando y cae a tierra. Y él, ok, y cae a tierra. Y un hueco, y más hueco, y el dueño de la casa, oh, hombre, se me están tirando la casa, ¿qué pasó? Y toca llamar a Julio para que repare las goteras. Llamemos al hombre araña, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero ¿quién me responde por el tejado? Y se empieza a abrir un hueco y el otro, ¿y ustedes por qué están haciendo ese hueco en la cama? ¿Y por qué me van a meter por ahí? Tranquilo, usted tranquilo, confíe, confianza. ¿Y ese hueco para quién es? Ya va a ver, tranquilo. Pero ¿y qué van a hacer ahí? Tranquilo. ¿Y ese hueco porque tiene como la forma de mi barriga? Tranquilo. Porque tiene mis curvas, tranquilo. Ya vamos a ver. Y suácate que lo botan allá. Y oye, que el Señor te sane y que haga de una vez 2 milagros, y el costalazo que te vas a pegar, y de paso que nos sane del dolor, porque esta cuestión estuvo pesada, oiga, que nos sane del dolor de espalda, de una vez que sea un milagro completo. Eso fue un milagro prácticamente en proceso, empezó paso a paso, progresivamente. Nosotros tenemos muchos paradigmas a nivel mental. Si Dios no lo ha hecho hasta ahorita, es porque no va a pasar. Si yo cometí algo malo, por eso Dios no va a permitir. Dios, si quisiera, lo hubiera. Dios está muy ocupado en el tema de Palestina, Israel, el hambre del mundo y todas las cosas, como para escuchar esta oración que es para pagar el servicio de la luz o del agua. Él está demasiado ocupado solucionando el conflicto, mirándolo en la presidencia de una superpotencia. O sea, ¿quién soy yo? No. Mi embrión fue visto por sus ojos. Y en su libro estaban escritas todas mis cosas, sin faltar absolutamente nada. Dios sí nos escucha. Vamos a romper ese argumento. No es por obras. Amén. No es por obras. Señor, en esta